Buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 15 de abril del 2026, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 14 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. La de la voz, María Raquel Barajas Monjarás, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrado Eliberio García Monzón, titular de la segunda sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrada Diana Arce Romero, titular de la tercera sala. Presente. Magistrada Elvioralia del Pilar Durán Isaíz, titular de la cuarta sala. Presente. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la quinta sala. Presente. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos de este tribunal, dé cuenta con el primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrada presidenta. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Quien esté de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria. Magistradas y magistrados, informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos en caso de así estimarlo conveniente. Les solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, Secretaria General. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala, relativo al TOCA 948/25 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3074/tercera sala/23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala, relativo al TOCA 1229/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4036/tercera sala/23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala, relativo al TOCA 137/26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5350/tercera sala/25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala,
relativo al TOCA 155 diagonal 26 PL, interpuesto por el representante de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4561 diagonal quinta sala diagonal 25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 115 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1686 diagonal sala especializada diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 130 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 958 diagonal cuarta sala diagonal 20, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconocieron algunos derechos y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 142 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2986 diagonal cuarta sala diagonal 24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho y se condenó a las autoridades demandadas. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 151 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5197 diagonal cuarta sala diagonal 25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al recurso de revisión falta grave 2 diagonal 26 PL, interpuesto por la autoridad investigadora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 54 diagonal sala especializada diagonal 24, en la que se resolvió que se acreditó la responsabilidad administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día.
Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 56/26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4808/primera sala/24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 198/26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5359/cuarta sala/25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 533/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 6049/sala especializada/23, en la que se decretó el sobreseimiento, y en particular lo determinado por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo administrativo 167/2025. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al recurso de revisión falta grave 6/24 PL, interpuesto por la autoridad investigadora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 30/sala especializada/23, en la que se decretó la inexistencia de la falta grave. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala en contra del proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala en contra del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Por lo anterior, y dado que se emitieron un voto a favor y 6 votos en contra, el proyecto no se aprueba y se ordena que el asunto sea turnado a otra magistrada u otro magistrado para que proponga un nuevo proyecto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Favor de tomar nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 150/26 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 150/sala especializada/25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconocieron parcialmente los derechos solicitados y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 185/26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen,
en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5574 diagonal tercera sala diagonal 25, en el que se negó la suspensión. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la sala especializada relativo al TOCA 393 diagonal 24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 729 diagonal tercera sala diagonal 24, en el que se desechó la demanda, y en particular lo determinado por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo administrativo 122 diagonal 2025. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno a la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la sala especializada relativo al TOCA 48 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5393 diagonal primera sala diagonal 25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la sala especializada relativo al TOCA 98 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2482 diagonal segunda sala diagonal 2025, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la sala especializada relativo al TOCA 119 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2487 diagonal segunda sala diagonal 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la sala especializada relativo al TOCA 143 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1174 diagonal tercera sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día.
Se da cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al toca 80 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4746 diagonal cuarta sala diagonal 21, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al toca 135 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1289 diagonal tercera sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al toca 157 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3 diagonal tercera sala diagonal 26, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. La sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con los asuntos generales. Como único asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Ganadera para el Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración la propuesta de opinión jurídica realizada para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de votos por el Pleno la propuesta de opinión jurídica de mérito. Favor de tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. En este sentido, sin más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, se declara cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 14 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el día de su fecha, siendo las 9:53 horas. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Gracias.